Una definición general dice que cuando la propiedad o el control está en manos de uno o más familias, siendo habitual pero no imprescindible que los miembros estén en la gestión. Porque a veces se supone que si están todas las gestiones de empresa familiar. La verdad que no, que cuando el pasaje de la segunda, tercera generación, muchas veces la familia o no está capacitada o no tiene ganas y se van ubicando personas profesionalizadas. Lo importante es estar en la dirección. Lo importante es tener, digamos, las acciones suficientes como para que los votos me lleven del barco hacia donde yo quiero. Otra cuestión que yo veía es que generalmente las empresas familiares pequeñas se confunden con las pymes. Entonces, se habla más de una pyme que de una empresa familiar. Pero muchas veces las pymes son empresas familiares. Casi les diría 80%. Pero una pyme no es necesariamente empresa familiar. Eso también tenemos que saber. Y en los Estados Unidos rescato dos autores, bueno, Strachan fundamentalmente, él habla del concepto de empresa familiar como amplia, intermedia y restrictiva. Entonces amplia, teniendo el control sobre la dirección estratégica y la intención. Estamos hablando de empresa familiar. Intermedia, que el fundador o los descendientes participen de la dirección, pero siempre con el control. Y en la restrictiva, que me parece que es donde se apunta a decir, bueno, a ver, este es el marco más preciso, que haya más de una generación involucrada y el compromiso de la familia en la gestión con la responsabilidad directiva. Yo me asocio mucho más con la restrictiva, porque la primera generación, muchas veces, lo que tenemos es un fundador con una familia atrás. Eso no quiere decir que sea una familia empresaria. Para mí no. Yo creo que una familia es empresaria cuando se profesionalizó, cuando interviene en la gestión, cuando empiezan a sentirse que son parte, y esto pasa más o menos en la segunda generación. Y ustedes recuerden que cuando hablamos de generación estamos hablando de por lo menos 30 años, porque a los 30 años el fundador tiene 60 y los hijos tienen 30, posiblemente. Así que cuando hablemos de generación hablemos cada 30 años. Entonces, si pasaron ese primer periodo, es probable, si no sucumbió, si no se cumplieron las reglas clásicas de el primero la hace, el segundo la vive y el tercero la funde, si esto no pasó, entramos, digamos, en la posibilidad de profesionalizarse, de hacer un trabajo donde se comparten las visiones y donde cada uno se va capacitando en función de un deseo que termina siendo finalmente compartido. Porque si esto no sucede, el final de las familias, a los que han quedado fuera, solo van a quedar esperando llevarse su parte. No porque sean malos, sino porque no tienen internalizado ni el sabor, ni el orgullo, ni el trabajo, ni el esfuerzo. El esfuerzo fue a veces vivido como el cansancio de mi padre, no fue vivido por el orgullo de que yo con eso me realizo y me siento bien. Así que son maneras diferentes de incorporar esto. Nosotros tenemos que tratar de ver de qué manera los hijos se incorporan. Y acá viene una cuestión que para mí es muy importante. Vamos a suponer que el comienzo pasa por el fundador. El fundador no tiene una organización. Al principio prende, apaga la luz, es el que serrucha, el que limpia, pinta, organiza y se va haciendo de a poco. No digo que todo, porque a veces hay estructuras que ya vienen, digamos, de alguna manera sostenidas desde los padres, de los abuelos, y eso hace que el punto de partida sea otro. Pero en general nos tenemos que preguntar en algún momento dónde está el fundador, dónde están cualquiera de ustedes en estos esquemas. Se sienten que están allá arriba, bajo una organización, sentados en la puntita del triángulo, o se sienten que lo llevan bajo la carga y tienen toda una organización por arriba. Me da más ganas de vender, me da más ganas de llevar todo y entregarlo, o me da ganas de seguir profesionalizando y generar una estructura de delegación abajo que funcione. Estamos en un punto en donde todavía
no hemos pasado del fundador. Porque yo les decía, primero tenemos fundador, después tenemos familia atrás, y después tenemos la posibilidad de que la familia ingrese. Pero antes de que ingrese la familia, seguramente el fundador lo que ha generado, que pasó de ser un emprendedor, pasó a ser un empresario. ¿Cuándo? Cuando organizó la empresa. Cuando hizo esa organización, ya tiene una pequeña empresa, o una pequeña o una gran empresa. Entonces vamos a ver que vamos a tener momentos evolutivos distintos. Evoluciona la familia, evoluciona la empresa y evoluciona el negocio. Y el fundador solo no puede gestionar todo eso. Generalmente le va mal, se cae. Por ahí hay un buen equipo, la mamá gestiona la familia, gestiona la empresa, se consigue a alguien con el cual uno se va vinculando y uno va haciendo proyecciones, planificaciones, etc. Pero no siempre pasa esto. Entonces en ese momento nos encontramos con que tenemos dos sistemas, acá nos vamos a volver sistémicos. Tenemos dos sistemas distintos. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es una estructura, pero no rígida ni muerta, es una estructura viva. La familia es una estructura viva y la empresa también. La empresa no es el edificio. Y tenemos características totalmente opuestas. Fíjense ustedes, en una familia tenemos el enfoque emocional en juego, en la empresa el enfoque racional. En la familia tenemos una permanencia estable de los miembros, nos queremos más o menos, pero somos siempre los mismos. En la empresa tenemos una permanencia inestable, porque los que sirven se quedan, los que no se van. En la familia tenemos una aceptación incondicional, hagas lo que hagas, querido, siempre vas a ser mi hijo. Pero del otro lado tenemos una aceptación condicional, porque si la verdad es que si no me sirve, no sé qué vamos a hacer, vamos a tener que empezar a tomar alguna decisión. Entonces ustedes se darán cuenta que por un lado tenemos un sistema donde alentamos, contenemos, desarrollamos, generamos autoestima, formamos, y en el otro lado generamos beneficios, desarrollamos habilidades para otros. Los sistemas son diferentes y entonces tenemos una zona de conflicto que hay que empezar a ver cómo se la puede hacer posible como una transición de un sistema a otro. El sistema familiar, como ustedes saben, básicamente para definirlo, se caracteriza por buscar una armonía. Y el sistema de la empresa se caracteriza por buscar rentabilidad. Y no siempre se puede. Entonces yo diría que tenemos diferentes momentos. Porque en cada momento que evaluemos dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué queremos, con quién lo vamos a hacer, tenemos un contexto. No es el mismo el contexto del 2000, el 2013, que los periodos anteriores, que el de mi abuelo. Son todos diferentes. Tenemos un emprendedor, tenemos una empresa y tenemos una familia. Después tenemos dueños que ingresan, pero son hijos, herederos, hijos empleados en segunda instancia, hijos accionistas en la medida de lo posible. Pero fundamentalmente, como sea, hay que resolver cómo va a ser el modelo de gestión. Y el modelo de gestión ya no va a ser el mismo. El modelo de gestión de los primeros fundadores se tiene que reactualizar en un modelo que implica una visión compartida. En esa visión compartida intervienen los hijos inteligentes y los no tanto, los más capacitados y los no tanto. Interviene el cónyuge. Las sociedades están todo el tiempo en una relación donde la familia dice, opina. Si está afuera, ¿a qué hora vas a venir? Otra vez, te quedaste ahí, te casaste con la empresa, etcétera, etcétera. Si están más adentro, hay más comprensión. Tampoco todo el mundo quiere vivir para trabajar. Entonces, hay que ir resolviendo algunas de estas cuestiones en donde estas dos dimensiones, al menos por hoy, donde estamos hablando en este momento, familia y empresa, se van a ir unificando de manera de poder encontrar cuál es el puente del beneficio.
El beneficio es que una familia empresaria generalmente tiene un nombre, tiene una historia, tiene una cultura, tiene una manera de proceder que generalmente puede ser una ventaja competitiva. Me gusta a mí ir a hablar con el dueño, o con los hijos, o con la señora que está ahí, o quien fuera. Me interesa hablar más con ellos que con los empleados, generalmente. Pasa que ustedes saben que a todos les pasará, con el tiempo va cerrando la puerta, ¿no? Porque no, todo el mundo quiere golpear la puerta ahí. Pero en realidad, lo que suele suceder es que eso lo podríamos ver como una ventaja, donde hay mucho menos movilidad, donde la familia es más solidaria cuando a la empresa no le va bien. Esto no pasa en una empresa común. Y donde fundamentalmente, si estas serían las fortalezas, también tenemos las debilidades que les contaba antes. Porque si no hemos profesionalizado esto y los hijos no se encuentran en condiciones de testimoniar el banco, por el hecho de haber crecido, no significa que lo van a poder llevar a cabo. Entonces vamos a tener en ese encuentro una fusión de la empresa, la familia y la persona del fundador, que empieza a sentirse un poco desubicado con la situación porque por un lado quiere ir corriéndose, está cansado, pero por otro lado no está tan seguro en manos de quién va a quedar esta dirección. Es el punto en donde vamos a ver que en la empresa tenemos lazos productivos y en la familia los afectivos, pero la persona sigue pensando o empieza a pensar, y yo le diría, en gran porcentaje me ha pasado, la pregunta es, yo no sé si tengo ganas de seguir. Yo no sé si tengo ganas de continuar. La verdad es que estoy cansado, empiezan a contar los problemas, los juicios, las situaciones vividas. Hoy trabajé hasta las 6 de la tarde, no me pude ir de la empresa, hoy estuve todo el día, el fin de semana llegué cansado, no pude disfrutar, etcétera, etcétera. O sea que empieza a aparecer el cansancio que muchas veces tiene que ver con una estructura que no ha sido lo suficientemente armónica para ir delegando, y muchas veces tiene que ver con que se ha personalizado demasiado la empresa.